Muy buenos días, amigos, o noches o tardes, no importa. No solamente amigos, también adversarios. Bueno, pues esta vez, aprovechando las fechas de marzo, sobre todo esa fecha aterradora del 21 de marzo, aterradora desde el punto de vista histórico, porque como lo dice Ignacio Ramírez, el nigromante, famosísimo poeta, bueno, mexicano, yo más bien la llamaría azteca, en el periódico liberal El Mensajero, el jueves 13 de julio de 1871, refiriéndose a Benito Juárez. Dijo, Juárez, el más despreciable de nuestros personajes. Así que, bueno, pues en esta serie de charlas sobre la otra historia, sobre la historia que jamás te han contado, comenzamos por no sé cómo llamarle, para que no se oiga un lenguaje de odio, pero sí, como lo dice Ignacio Ramírez, el nigromante, un lenguaje de desprecio. Lo digo con con todo descaro, desprecio. Odio no. Y bueno, pues como ya Dios lo juzgó, o mejor dicho, como ya su propia conciencia lo juzgó a Juárez delante de Dios, delante de Cristo, pues ya no puedo pedir por su alma, como sí lo hago a pesar del olor de panza que me cuesta, por el Pejelopostli y toda su cuadrilla de fascinerosos que tiene secuestrado a este país. Y ahora abandonado en garras del coronavirus. ¿Por qué? ¿Qué creen? Pretende el PG detener el avance del coronavirus. Lo mismo con un trébol de 4 hojas, su amuleto favorito, que con un detente. Pero por supuesto, nunca va a decir Sagrado Corazón, detente. Ujú, que es el Sagrado Corazón, detente enemigo, que el Sagrado Corazón está conmigo. No. Así que comenzando entonces con nuestro más despreciable de nuestros personajes, ujú, no tengo más interés, más pretensión que serle útil a mis seguidores, no tanto por mis juicios y opiniones, sino por los documentos en los que me voy a sustentar. No solamente en esta charla, sino en todas las que sigan, porque obviamente el tema de Juárez no quedará agotado en 30, 40, 50, no sé cuántos minutos. Este personaje merece un largo análisis de muchas horas. Entre numerosas personas de bien hay una verdadera ansiedad por conocer muchos de los tratados que Juárez firmó con el extranjero, particularmente con Estados Unidos, en los cuales se comprometían ya sea los caudales del erario nacional o bien extensos territorios de nuestra patria o toda la patria. Solo que dichos individuos no siempre pueden satisfacer sus deseos porque ni son asiduos aficionados a la historia, y si lo fueran, no sería fácil obtener una bibliografía histórica donde poder obtener tales documentos. Pensando en dichas dificultades y como resultado de mis aficiones históricas, quiero poner en manos de quienes lean bueno, de quienes me escuchen a través de estos videos, testimonios y datos irrefutables acerca de los funestísimos tratados firmados entre Juárez y las siguientes potencias europeas: Inglaterra, Francia y España. Y en cuanto a los horrendos tratados firmados por Benito y los Estados Unidos de Norteamérica, acerca de los cuales platicaré documentos, a veces enteros, a veces parciales, hasta muy recientemente conocidos, de irrefutable autenticidad y tomados de autores de irreprochable seriedad. Espero que este arsenal de documentos, o mejor dicho, de charlas sustentadas en documentos de la época, sirvan a quienes de muy buena fe, de muy buena intención, sean de verdad, pues, adoradores, no, perdón, amantes de nuestra patria,
tan vilipendiada, tan borrada de la mente de casi todos los mexicanos por la historia oficial de ADN masónico. Bueno, dicho esto, y para que se entienda la palabra masónico, masonería, masón, voy a dar un breve resumen en, vamos a ver, 10 puntos, acerca de qué significa, porque me lo han preguntado hoy, nada menos, en mi Facebook varias personas, qué significa masonería, qué es ser masón. Bueno, pues hablando del principal masón de nuestra historia, definitivamente el santo de los santos, el santón de los santones, Benito Juárez, hay que comenzar por decir que fue un masón de el máximo nivel posible en su época dentro de las logias a las cuales él perteneció. ¿Qué es la masonería? Bueno, número 1, la masonería es una organización clandestina, semisecreta, en cierta forma ya se conoce su existencia desde hace milenios, que oculta o revela su sistema dependiendo de las circunstancias. Sus principios actuales, en los más altos niveles, son escondidos a sus miembros, excepto a miembros escogidos por los más altos grados para otros grados inferiores a ellos, pero superiores a los de la mayoría de la masonería y además ocultos a los ojos del ciudadano de a pie. Número 2. Los miembros de la organización masónica mundialmente son tomados de hombres sin preferencia por su religión, por su fe o por su secta o por sus creencias. Número 3. La organización, ojo, atrae a sus miembros bajo la base de proveerles intensos y valiosísimos beneficios personales. Enzarza a los hombres en volverse políticos activos y sus fines son inicuos, profundamente injustos y contrarios a los intereses verdaderos del bien de la humanidad. 4. Los nuevos miembros participan en ceremonias de diferentes nombres y símbolos y son asustados y aún aterrorizados en el caso de desobediencia a las regulaciones y órdenes que asumen bajo juramento incluso de perder la vida. Ya no digamos la libertad o de ser convertidos en parias políticos o en ciudadanos que pierden su prestigio y su capacidad de acción y aun su libertad, por supuesto. 5. Los miembros son libres de practicar su religión aparentemente, pero solo los miembros que son ateos, verdaderamente ateos, son promovidos a los grados superiores, basados en cuanto están dispuestos a servir a sus luciferinos, repito, luciferinos, proyectos, principios y planes. 6. Es una organización política. Ha servido en todas las revoluciones, tanto transformaciones militares como políticas. En todos los cambios peligrosos y terribles de nuestra historia universal, esta organización aparece tanto expuesta cínicamente como operando veladamente. La invasión de los moros a España, por citar un primer acontecimiento, la Revolución Francesa, por supuesto, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, la Revolución de Hidalgo, bueno, pues todos los movimientos de Juárez para aniquilar a la iglesia, que si bien no la aniquiló, hay que reconocer que sí la sujetó y aún la silenció, como lo podemos constatar ahora, en el 2020. 7. Es una organización sionista en sus raíces. Con esto no quiero decir israelita o judía en el estricto sentido de la palabra al referirse a una etnia. Me refiero por sionista a una forma de pensar, de actuar, de vivir, de creer, de hacer la guerra, que se centra principalmente en esperar al verdadero Mesías, según ellos, que les dará el dominio de la tierra. En dos palabras, ese es el sionismo,
que se opone de modo radical al cristocentrismo de la historia, que sostiene, obviamente, como yo lo sostengo, que Cristo ya vino, ya se encarnó, ya nació, ya predicó, ya murió, ya resucitó, y hoy, 2000 años casi después, está profunda, completa y perfectamente representado por la Iglesia Católica Apostólica Romana, a la cual repito mi afiliación, pésele a quien le pese. Y por cierto, muchos hoy, ayer, antier, desde que comencé a tirármele a la yugular a ese esquizofrénico que funge como presidente de este país, me han reclamado, ¿y qué diablos tiene que hacer ahí detrás de ti un crucifijo y una virgen? Y además añaden unas palabrotas eh, tan ofensivas que prefiero no repetirlas. Para esas personas que me agreden, me ofenden, me denigran, bueno, intentan hacerlo, porque en realidad sus insultos rebotan como flechas en la coraza de mi indiferencia. Pero sí debo darles una respuesta puntual, muy breve, contundente. ¿Qué hace ahí mi Santa Madre? Algo muy sencillo. Y se los diré con una pregunta y una respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre un católico y un protestante? La diferencia es muy sencilla, perdón. Nosotros, los católicos, sí tenemos madre. Bien. Punto número, estábamos en el 7, regreso al 7. Los máximos dirigentes secretos de la masonería son generalmente de raza judía, pero principalmente promueven actividades sionistas. ¿Qué significa esto? Promueven el advenimiento, la alfombra roja y caravana para lo que ellos esperan el verdadero Mesías, que en realidad, en la perspectiva histórica católica, es el anticristo, el precursor del demonio que vendrá a ser adorado como Dios en la era en la que el anticristo, tal vez cercano, logre instalar el reino contrario al reino de Cristo, contrario a Cristo Rey. Porque el masón de alto nivel tiene como Dios a Lucifer. Lo adoran como Dios. Octavo, los objetivos primarios de la masonería son el distraer a las religiones y a todas las religiones y retrotraer, sacar, hacer apostatar a los católicos de su fe católica, a los islámicos de la fe islámica, a cualquiera persona que profese cualquier creencia, arrancarla, sobre todo si es inteligente, si tiene peso político, si tiene lotes de liderazgo o de intelectual o de artista, qué sé yo, reclutarlo para que sea una persona de altísimo y poderosísimo y a veces incuestionable nivel de influencia. Número 9. Intenta pues reclutar a personas con influencia financiera, política, social o científica o artística para utilizarlos a su favor. No toma en consideración aplicantes que no puedan ser utilizados. Recluta reyes, primeros ministros, presidentes, altos oficiales del gobierno e individuos de similar condición. Número 10. Tiene ramas bajo diferentes nombres a manera de camuflaje, los Rosacruces, los Rotarios, los Leones, a veces aparentemente en organizaciones católicas como los Caballeros de Colón, se infiltran en todas las órdenes religiosas, se infiltran en el Colegio Cardenalicio Católico, fundan órdenes religiosas, fundan movimientos humanistas, ONGs que promueven la fraternidad universal y desde luego, como en el caso de México, colocan desde 1824 a la caída de Iturbide, con excepción de 3 gobernantes, todos los demás presidentes, incluido el actual, han sido católicos y se han dedicado a destruir a México. Uno de ellos, que también fue masón, pero que al final de su vida se arrepintió y se volvió porfirista y mexicano, pues nada menos que don Porfirio Díaz, fue defenestrado, fue derribado del trono, por así decirlo, precisamente por haber traicionado los más altos
ideales masónicos. Ellos, los leones, los rotarios, etcétera, tienen principios perversos que contradicen completamente las reglas del cristianismo. Hay una clara relación, profunda relación, entre masonería, judaísmo, en cierta forma, y sionismo internacionales. Ha controlado las actividades de altos oficiales católicos, islámicos, incluso judíos, de Tel Aviv, de Israel, y ha limitado y ha dirigido sus deberes, obligaciones y actividades para el beneficio del sionismo internacional gobernado, y que en realidad gobierna la tierra, bajo el título semisecreto de Supremo Gran Sanedrín Sionista, que son los herederos naturales, históricos en línea histórica perfecta, del mismo Sanedrín que condenó a Cristo a muerte, y a muerte de cruz, la más infamante posible, al menos en la época en la que Cristo fue crucificado, en el año 33 de nuestra era. Y bueno, pues recordemos que estamos en plena Cuaresma. Dado que la masonería se involucra en actividades de altísimo peligro y con objetivos perversos, la Iglesia Católica ha expedido a lo largo de los siglos multitud de encíclicas, ni una sola favorable a la masonería, sino absolutamente todas profunda y terminante, fulminantemente condenatorias, incluyendo las últimas palabras del Papa Francisco, donde acaba de decir hace pocas semanas que masonería y catolicismo son incompatibles. Ya lo había dicho Ratzinger, ya lo había dicho San Juan Pablo II, ya lo habían dicho todos desde allá, desde la más alta antigüedad, me refiero antes por allá de la Edad Media, la Alta Edad Media, y desde luego muy claramente a partir de la Revolución Francesa. Bueno, pues esta es la masonería, y Juárez fue masón y califica perfectamente en estos 10 u 11 puntos que acabo de explicar acerca de lo que realmente persigue la masonería. Me quedo con la idea final, la repito, vale la pena que la conserven en su mente. El dios luciferino, el dios de los masones, perdón, es Lucifer. Le podemos llamar Satanás, demonio, Belcebú, diablo, chamuco, como quieran, el mismo. Bien, y me da tiempo para explicar en este primer tramo, en este primer video, lo que vamos a llamar las falsedades en torno a la figura de Juárez, que ha sido mitificada, ha sido entronizada como santón masónico, precisamente por tirios y troyanos. Me refiero a logias de unas y de otras, yorquinas, escocesas, mexicanas, rusas, inglesas, francesas, norteamericanas, etcétera, porque en realidad la masonería es apátrida. Repito, el masón ya de cierto nivel, digamos del 12 hacia el 33, no tiene patria. Tiene hermanos masones, y aun en fechas como el 16 de septiembre, que para mí no tiene ningún significado, pero para el Pejelopolsky sí, se pone a gritar ¡viva la fraternidad universal! Bien, primera falsedad. Se afirma, y por eso se le admira indebidamente, que Juárez, por sus méritos propios, de indio cerrado que era, se convirtió en hombre de letras. Causa por la que recorrió con velocidad meteórica la escala burocrática, desde simple regidor de ayuntamiento hasta presidente de la República. ¿Esto es absolutamente cierto? No. Además de ser una enorme mentira, es una injusticia, porque se desconoce intencionalmente que fue la Iglesia Católica quien sacó a Juárez de la indigencia y de la ignorancia, que de indio bárbaro y analfabeto que era, la Iglesia lo elevó a persona civilizada. Por la gran caridad de la Iglesia, Juárez aprendió a hablar español, a traducir el latín, conocer la belleza de la preceptiva literaria, ejercitar los vigorosos razonamientos de la filosofía
aristotélico-tomista y penetrar en la grandeza de la teología. La Iglesia civilizó a Juárez, enseñándole a calzar zapatos, a vestir chaqueta y pantalones en vez de andrajos. La Iglesia enseñó a Juárez a comer sobre mesa y con cuchara y cubiertos, o de lo contrario, él hubiera lo seguido haciendo con los dedos y en cuclillas y en las peores condiciones sanitarias. Segunda falsedad. Se cuenta que Juárez era de una inteligencia superior, pero no, la verdad es que Juárez era muy mediocre, intelectual y culturalmente. Confiesa un historiador mexicano, Cerecero, citado por Justo Sierra, otro liberal masón. Como político jamás fue orador, como el actual, aunque desde luego Juárez hilaba mejor las palabras. En sus discursos, entre una frase y otra, les aseguro que no hubieran cabido comerciales de Televisa, como sí los caben en el caso del Pejelopostli. Como político jamás fue orador, ni siquiera mediano. No hablaba, no reía y hasta escribía con cierta dificultad. Así que de Juárez de inteligente, pues tiene lo mismo que yo de físico nuclear, ¿no? Tercera falsedad. Se admira a Juárez por su constancia. ¿Constancia? La constancia es una virtud. Pero la exageración de la constancia ya no es virtud. Se llama terquedad, necedad y contumacia. Y para Juárez habría que inventar algo más que el colmo de la terquedad, que es la contumacia. Se le puede decir constante porque siempre impasible esperó su salvación y protección de los Estados Unidos y permanecer 15 años en el poder sin hacer nada más que vender México y aniquilando a sus adversarios y mandando matar indígenas como en Bacum, de lo cual ya nos ocuparemos de modo muy especial en uno de los próximos tramos. Habría que admirar por lo mismo el Popocatépetl, que desde hace millones de años pues no se mueve. Bueno, tal vez no millones, pero sí miles de años está en su mismo sitio y por lo mismo lanza de vez en cuando solemnes fumarolas, a veces tremebundas, y hasta llega a atascarnos de ceniza en el Valle de México o cuando menos en zonas circunvecinas. Podemos entonces decir que el Popocatépetl es admirable por estar ahí inmóvil desde hace miles de años. Bueno, usted conteste la pregunta. Cuarta falsedad. A Juárez se le admira porque se le supone siempre irritado contra los afanes, los abusos del clero, de los que tanto se habla, y contra las prácticas religiosas de los católicos. Bueno, desde que escaló los primeros puestos de burócrata hasta ser presidente de la República, Juárez manifestó siempre ser católico practicante. Asistía públicamente a procesiones con los brazos en cruz y musitando oraciones detrás del Santísimo Sacramento. Exhortaba a los empleados del gobierno de Oaxaca a que hicieran penitencia, a que se confesaran y comulgaran para implorar el auxilio divino, para que cesaran ciertas calamidades que por aquellos días se cernían sobre aquella ciudad, y se dirigía por escrito a los ayuntamientos de su terruño de Oaxaca, siendo gobernador, recomendándoles que exigieran a los fieles católicos el pago exacto a la iglesia de los diezmos y las primicias. Fue después en Nueva Orleans donde la masonería le lavó el cerebro y lo convirtió en apóstata y en feroz perseguidor de la Iglesia Católica, de quien había sido antes tan tierno y obediente feligrés. Quinta falsedad. A Juárez se le exalta a la categoría de genio porque se afirma que él es el autor de las leyes de reforma. Ni Juárez ni nadie de los juaristas inventó esas leyes. Los principios en los que se inspiran las mal llamadas leyes de reforma le fueron dados a Valentín Gómez Farías para que las aplicara en México en la Junta Anfictiónica de Nueva Orleans, Junta Logia Masónica, desde septiembre de 1835, cuando Juárez era un chamaquito.
A Juárez le tocó aplicar esos principios y con los nombres, el nombre de las leyes de reforma, solo como instrumento y por designio, o por permisión, mejor dicho, de la providencia divina. Dios escribe derecho con renglones torcidos. ¿Y por qué tantos males para México? Desde 1824, particularmente recrudecidos en la era juarista. Entre otras muchas cosas diré, Juárez destruyó los 300 hospitales de la Nueva España, que eran la manera más maravillosa de ser atendido en cualquier enfermedad en todo el mundo, dicho entre otros historiadores por Alexander von Humboldt, un alemán que vino y se enamoró de la hospitalidad y de los hospitales de México. Antes de que Juárez los destruyera, los vendiera con la finalidad de llenar las arcas de su gobierno, que por supuesto no fue para eso, sino para llenar los bolsillos propios y de sus amigotes. Sexta falsedad. Se bendice a Juárez porque separó el poder civil del eclesiástico. Se dice que Juárez, con las leyes de reforma, hizo la separación de la iglesia respecto del Estado. Falso, absoluta falsedad. Lo que realmente sucedió fue someter brutalmente a la iglesia al poder del Estado, lo que es otra cosa, pues eso no es separación, sino sumisión de la iglesia al Estado. Es más, Juárez intentó organizar una iglesia cismática mexicana, una vez que consiguiera separar al clero de la obediencia a sus obispos. Para tal objeto, Juárez, en el año de 1859, colmó de poderes al mal sacerdote Rafael Díaz Martínez para organizar la iglesia deseada a su modo, cuyo jefe o papa sería, ¿qué creen?, el mismísimo presidente Juárez. No obstante el sonado fracaso que se obtuvo, en 1868 Juárez logró fundar una iglesia mexicana dirigida por un comité laico, teniendo como presidente al licenciado Mariano Zavala, magistrado de la Suprema Corte de Justicia, y como primer vocal al doctor don Marcelino Guerrero, como tesorero a don José María Iglesias y como secretario a don Manuel Rivera y Río. Juárez no quería ninguna separación de poderes, sino una iglesia sometida a su voluntad y en la que él desempeñara el oficio papal de Enrique VIII en Inglaterra o de Isabel, también de Inglaterra. Séptima falsedad. Se glorifica a Juárez por su gran apego a la legalidad. ¡Ja! ¿A cuál legalidad? Juárez permaneció 15 años en el poder sin que una sola vez la nación lo eligiera como presidente. Juárez nunca fue electo presidente en las 6 veces que lo fue, pasando sobre la legalidad de la Constitución que decía defender y que estrictamente establecía 4 años para el Poder Ejecutivo. Juárez salió de la República en 1858, visitó Panamá, La Habana y los Estados Unidos, pasando sobre la legalidad constitucional que prohibía que saliera el presidente del país sin previa autorización del Congreso. Don Ignacio Ramírez, el nigromante al que ya cité, tan masón como Juárez, expone así la supuesta legalidad de Benito. En justicia no sabe sino matar sin figura de juicio. Y el mismo nigromante sigue diciendo, hubo un tiempo en que se compadecía a Juárez, porque no se le creía capaz de elevarse hasta el nivel de verdugo. ¡Qué sorpresa! A Juárez se deben 15 años en los que ha llovido sangre. Creíamos tener un Moctezuma. No, tenemos más, un Huichilobos, un Huitzilopochtli. Por eso al actual, cuyo héroe máximo, cuyo santón máximo es Juárez, el Manuel Andrés López Obrador, por eso lo apodé como el Pejelopostli. Cito nuevamente al nigromante. Tenemos un Huichilobos, que era el nombre que los españoles le daban a Huitzilopochtli por no poder pronunciar bien el nombre original. Vosotros, sus admiradores, no le tributéis periódicos,
llevadle cráneos, colgadle al cuello, el del hijo de sus enemigos. Jamás olvidaremos que Juárez supo colonizar los cementerios. Dicho por un masón contemporáneo de él, que lo conoció como a pocas personas. Bulnes, otro historiador, don Francisco Bulnes, mis respetos, pinta así la profunda adhesión de Juárez a la ley. El presidente Juárez fue el más sanguinario que ha tenido el país, como lo prueban las víctimas de Atexcal, de Puebla, de Sinaloa, de Charco Escondido, de Tampico, el asesinato del general Máximo Molina en la hacienda de San Gabriel, Morelos, y sobre todo los más de 200 fusilados en la Ciudadela, la noche en la que el general Rocha la asaltó, en el mes de octubre de 1871. En los 5 años corridos, de 1867 a 1872, el presidente Juárez mandó derramar más sangre a espaldas de la ley que el general Porfirio Díaz en 30 años de dictadura. Bueno, ahí tienen el verdadero Juárez, queridos amigos y enemigos que ya los veo revolcarse, fritos en su propia salsa de bilis. Octava falsedad. Se atribuye a Juárez una gran serenidad, producto de un gran valor. El nigromante, nuevamente, pinta así el temerario valor de Juárez. Alegraos, naciones extranjeras, cuando abandonasteis los campos de batalla en México, levantamos frente a vuestros reyes y caudillos al más despreciable de nuestros personajes como un insulto. Lo fuimos a buscar al confín de la nación, donde se había ocultado en cuclillas, palpitante bajo los pliegues de una bandera extraña, la norteamericana, mientras los buenos mexicanos medíamos nuestras armas con el invasor. Qué palpitante revelación, sin desperdicio, de la pluma y boca de otro masón contemporáneo de él y conocedor de él, el multicitado Ignacio Ramírez, el poeta apodado el nigromante. Esta misma octava falsedad la ratifica también otro historiador, don Francisco Bulnes. Aparte de otros muchos, como mi propio padre en su libro Juárez Marxista, o don Celerino Salmerón, a quien estoy multicitando en esta explicación, Alfonso Taracena y otros muchos historiadores mexicanos, don Carlos Alvear Acevedo, etc., son los historiadores serios, no adictos al régimen, que no le besan los pies, las garras al tirano actual, que espera detener la plaga, la pandémica del coronavirus, con hojitas de trébol de 4 hojas o con el detente, pero sin citar ni invocar, por supuesto, al Sagrado Corazón. Novena falsedad. Se atribuye a Juárez la salvación de México a causa de la intervención francesa que actualmente ha estado cumpliendo 100 años. Los Estados Unidos, mediante amenazas y mediante una fuerte presión diplomática abierta contra Napoleón III en aquellos años, lanzaron de aquí, los Estados Unidos lanzaron de aquí de México al ejército francés en 1865. Después de a empujones, enviaron a Juárez bien custodiado por técnicos de guerra norteamericanos, cargado de dinero y de pertrechos de guerra de la misma nacionalidad norteamericana, para aniquilar a Maximiliano y al muy patriota y católico Partido Conservador, dirigido por el héroe extraordinario don Miguel Miramón y sostenido también militarmente por otro extraordinario héroe, don Tomás Mejía. Así que el verdadero mérito de haber echado a los franceses de México no pertenece a Juárez, ni a Porfirio Díaz, ni a nadie más que a la inteligencia, las armas y el dinero norteamericanos. Décima falsedad. Se admira a don Patricio don Patricio fue ayer, San Patricio, no este mequetrefe benepérrito de las Américas. Por su incorruptible patriotismo y por su intachable prestigio como defensor de la soberanía nacional, válgame Dios.
Ese ejemplo único de patriotismo gritan sus clanes revolucionarios. En este libro, bueno, en esta serie de mensajes que hoy comienzan, recopilaré los más completos tratados internacionales que sin esfuerzo alguno exhiben a Juárez como lo que es, como un traidor, como un asesino, y como un tirano. Juárez jamás cesó de colocar la soberanía de México a las plantas de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que, ¿por cuál de las falsedades enumeradas, pues, se venera a Juárez como benemérito? Los objetivos que me propongo en esta serie de mensajes filmados, espero poderlos alcanzar lúcida, plácidamente, en los próximos días, tal vez semanas, pero esta fue la primera intervención. Así que coloco mis escritos, los escritos de mi padre, de don Celerino Salmerón, de don Carlos Alvar Acevedo, de Carlos al que cité, Alvear Acevedo, perdón, lo repito, fue mi maestro de historia. Coloco todos sus escritos a los pies de esa estatua en el hemiciclo a Juárez, que un ciudadano enfurecido de modo injustificable, por supuesto, porque ¿qué tiene que ver una estatua con el personaje que debe estar corroyéndose y tatemándose allá en la laguna del fuego eterno? Ahí coloco estos papeles para que se conserven al calor de la verdad.